Buenas tardes, hermanos. Nos toca hoy ver la segunda parte del resumen de nuestras lecciones del Camino Nuevo y Vivo, el título de las cuales fue Jesucristo el verdadero, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. El libro base, las epístolas del apóstol San Juan. Hoy veremos, hermanos, un resumen de las lecciones 6 a la 10 de nuestro cuaderno. La lección número 6 nos habla de un ejemplo claro. El texto clave lo encontramos en Primera de Juan 3:16, que nos dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La introducción la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3 y versículos del 11 al 24. La enseñanza: en nombre de su Hijo Jesucristo, en el que debemos creer. Consideremos el enfoque de la fe. 1. La responsabilidad de un trabajador para ser eficiente en la realización de sus labores. La responsabilidad de un padre de familia en su hogar. La manifestación de su amor para con su esposa e hijos. Y la responsabilidad del estudiante en sus tareas para salir aprobado y no defraudar a sus padres. La de los miembros de la Iglesia de Cristo para hacer lo corresponde, es decir, ser obedientes a su palabra y amar a nuestros hermanos. En la lección, lo que el Señor ofrece: conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Leemos en el versículo 16, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es, amar a otros como Cristo nos amó. Servir a los demás sin pensar en recibir nada a cambio. Primera de Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Intervenir cuando dudamos de alguna acción, si está de acuerdo con sus propósitos y voluntad. El versículo 20 nos dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La promesa de ser escuchados y atendidos en cualquier cosa que pidamos. La seguridad que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor pide? Escuchar y atender su mensaje, que nos amemos unos a otros. En Juan 13:34 y 35 leemos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que seamos impulsados por el amor de Cristo, para practicarlo con nuestros hermanos. El versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor sea sin fingimiento, nos dice Romanos 12:9 y Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Debemos también ser sensibles a la voz de nuestra conciencia. El versículo 20 dice: si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 21. Pedir en oración que seamos aptos para hacer lo agradable delante de Él. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
En la actividad 9 veces encontramos la palabra sabemos en esta epístola. Según la lectura de hoy, ¿qué hemos de saber? El versículo 14 nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Versículo 19, conocemos que somos de la verdad. El versículo 24, que Él permanece en nosotros. Pensamiento final, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La lección número 7, el título de la cual es Confianza Total. Texto clave, 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. La introducción la encontramos en 1 de Juan 4, del 7 al 21. La enseñanza. El Hijo, el Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio, el que debemos dar todos los que sabemos que Dios nos ha amado. Observemos el propósito de la fe. En este capítulo, el Señor Jesús es presentado como el Hijo de Dios, enviado en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo podemos explicar propiciación en nuestras propias palabras? Podemos decir que es la misericordia de Dios y que gracias a esa misericordia, mis pecados ante Él solo podrían ser pagados por el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Esto lo debemos tener siempre presente para recordar que si Dios nos ha amado así, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? En el versículo 9 leemos, Dios mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Podemos pensar en la manifestación del amor de Dios en 3 tiempos. En el tiempo pasado se nos manifestó a los pecadores en el don de su Hijo unigénito. En el presente nos es manifestado como santos en que Él mora en nosotros. Y en el futuro nos será manifestado en darnos seguridad en el día del juicio. Lo que Dios pide de nosotros, amarnos unos a otros. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de lo que significa amar. Cada cosa que Él hizo en su vida y en su muerte es ejemplo del amor supremo. El Espíritu Santo ahora nos da el poder para amar. Él vive en nuestro corazón y nos hace más semejantes a Cristo. También que cumplamos nuestro deber de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. La bendición de que Dios mismo habita en nosotros es el privilegio de todos aquellos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. No es la confesión de un mero asentimiento intelectual, sino una confesión que involucra la entrega de la persona al Señor Jesucristo. No hay relación más estrecha posible que la de que alguien permanezca en Dios y que tenga a Dios morando en él. Dios es amor, y este amor tiene que hallar su objeto. El objeto especial del amor de Dios es la compañía de aquellos que han nacido en su familia. Si debo estar en comunión con Dios, entonces he de amar a aquellos a los que Él ama. ¿Y cómo entendemos la acción de perfeccionar en cada uno de los siguientes casos? Su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios ha conseguido su meta. No hemos sido puestos como terminales de las bendiciones de Dios, sino como canales de ellas. El amor de Dios nos ha sido dado no para que lo acumulemos para nosotros mismos, sino para que sea derramado por medio de nosotros a otros. Cuando nos amamos unos a otros de esta manera, ello prueba que permanecemos en Él y Él en nosotros. No es nuestro amor el que ha sido perfeccionado, sino el amor de Dios el que ha sido perfeccionado en nosotros. El apóstol Juan nos está conduciendo ahora a aquel tiempo futuro cuando estaremos delante del Señor. ¿Estaremos allí con confianza y tranquilidad entonces o aterrorizados? La respuesta es que será con confianza, porque el perfecto amor
ha zanjado de una vez por todas la cuestión del pecado. La razón de nuestra confianza en aquel día venidero se da en las palabras, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La asimilación. Dios es capaz de manifestarse a sí mismo. Lo hace o lo ha hecho desde la creación, en la historia de su pueblo Israel, en la Biblia, pero sobre todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que sus criaturas le conozcan y le glorifiquen. Amor es el atributo por el que conocemos a Dios. Pensamiento final. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4:16. Lección número 8. Profesión firme. Texto clave. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La enseñanza. Jesucristo es el Hijo de Dios. El hombre que cree en Él tiene la potestad de ser llamado Hijo. Entonces Cristo es el verdadero Hijo. Esta lección nos habla de la victoria de la fe. ¿Cómo llegamos a creer en Dios? En Juan 5:24 leemos: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Si verdaderamente hemos nacido de Dios, entonces le amaremos. Y no solo esto, sino que amaremos también a sus hijos. Otro resultado de la fe es la obediencia a los mandamientos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios ofrece? El testimonio de Él acerca de su Hijo. Mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Su respuesta a nuestra fe, concediéndonos todo lo que le pedimos, si está de acuerdo a su voluntad, y atendernos cuando intercedemos por nuestros hermanos. Lo que Dios pide, amor que nos impulse a cumplir sus mandamientos con alegría, atender a su palabra para creer en el nombre del Hijo de Dios y sacar los ídolos de nuestra vida. Defina creer que Jesús es el Cristo. Esto es la actividad. Primera de Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15 nos dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Juan 20:30 y 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lección 9. Fruto perdurable. La enseñanza. El Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Muy buen título para meditar en la pureza de la verdad. Dios manifestado en carne. La lección. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Se ofrece a sí mismo para estar en nosotros y así vencer a los espíritus engañadores. La promesa de que la verdad permanece inalterable ahora y siempre en y con nosotros. Un galardón completo por el fruto del trabajo de nuestro amor, si nos esforzamos en el cuidado de lo que de Él hemos recibido. Lo que Dios pide, estar con aquellos que, aunque pocos, aman y siguen la verdad de Jesucristo. Cuidar de no entablar conversación con los engañadores. Se debe tener destreza para reconocer a tales espíritus.
Cualquiera que se extravía y no tiene a Cristo y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Puede parecer rudo rechazar a las personas, pero es mucho mejor ser fiel a Dios que simplemente cortés con las personas. Juan no condena la hospitalidad a los incrédulos, sino el apoyo a quienes se dedican a oponerse a la verdadera enseñanza de Dios. Pensamiento final. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Lección 10. Servicio esmerado. Texto clave. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. La enseñanza, por amor del nombre de Él. Así se describe la razón del trabajo de los siervos verdaderos. Qué motivación para un servicio sincero y responsable. Veamos la obra de la fe. La forma en que tratamos a los demás revela nuestros valores verdaderos, lo que es importante para nosotros. Posiblemente el modo más eficaz de mostrarles a los demás los valores de Dios y el amor de Cristo sea la de invitar y darles alojamiento a los visitantes en nuestros hogares. Si vamos a vivir en la verdad del Evangelio, debemos buscar formas de apoyar a los obreros cristianos y misioneros de hoy. Todos los cristianos debemos trabajar unidos para sostener la obra de Dios en su iglesia. Lección. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Escuchar las oraciones de los que interceden en favor de sus siervos. Que los hermanos seamos movidos a gratitud y aceptación por los que se esmeran en servir a la iglesia. Qué entusiasmo ver a los hijos espirituales perseverar en el Señor. Esto enfatiza la importancia de la obra de seguimiento en todos los esfuerzos evangelísticos. Juan personifica la verdad como un testimonio al carácter y a la enseñanza de Demetrio. En otras palabras, si la verdad pudiera hablar por sí misma, hablaría en favor de Demetrio. Ejemplos de servicio. En los inicios de la iglesia, los profetas, evangelistas y maestros que viajaban eran ayudados en el camino por personas como Gayo, que les daba alojamiento y comida. La hospitalidad es un arte perdido en muchas iglesias hoy día. Haríamos muy bien en invitar a más personas a nuestra mesa. Miembros de la iglesia, jóvenes, ministros itinerantes, visitantes. Esa es una manera activa y muy apreciada de mostrar nuestro amor. Los verdaderos mensajeros de Dios no predican con el propósito de enriquecerse, sino por amor a Dios. Es responsabilidad de la iglesia cuidar de los obreros cristianos. ¿Y qué es lo que Dios pide? Que vivamos en congruencia con lo que profesamos, para así cooperar con la verdad. Cuando ayudamos a alguien que está difundiendo el Evangelio, en realidad formamos parte de su ministerio. Podemos apoyar a los misioneros hermanos orando por ellos y dándoles nuestro dinero y tiempo, y mostrándoles hospitalidad. La demostración de que nuestro encuentro con Cristo fue verdadero está en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Gayo es exhortado a apartarse de seguir lo malo y a seguir lo bueno. Las buenas obras son la evidencia de una buena relación con Dios. Y en el versículos 13 y 14, Juan concluye de una manera muy parecida como acaba su segunda epístola, retardando la discusión hasta una reunión cara a cara. Le somos deudores por estas cartas en la que nos da un atisbo de la vida en los primeros tiempos del cristianismo y donde nos expone una instrucción para el pueblo de Dios que trasciende el tiempo. Pensamiento final. Dice el Señor: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Hermanos, con esto hemos concluido el estudio de este trimestre basado en las epístolas del apóstol Juan. Esperemos que todos hayamos aprovechado estas lecciones y que todos también nos esmeremos por seguir haciéndolos, hermanos. Le pediremos a nuestro Señor que nos siga apoyando, que nos siga ayudando a todos y cada uno de nosotros para que este trabajo nuestro pueda seguirse realizando y que todos pongamos el mayor empeño, todo nuestro tiempo para poderle servir a Él. Muchas gracias le damos a Él porque Él nos ha dado la oportunidad de hacer este trabajo para Él, Señor, para nuestro Señor. Y hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos para poder seguir haciendo nuestro trabajo. El Señor los bendiga, hermanos.